La entrevista del Telematutino es importante a tratar temas importantes, viene de salud. La salud es importante y por eso nosotros consideramos que debemos dedicar un día a ese tema. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Sánchez Navarro, un cirujano general, pero primero empezó con la laparoscopía y ahora es la robótica, la tecnología. Es parte del equipo del Hospital Metropolitano de Santiago, una entidad de alta tecnología. Vamos a hablar de eso. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a usted que vino de Santiago y, bueno, hoy no vino hoy, por supuesto, porque si viene hoy no llega. Estuviera durmiendo. Con los tapones. Doctor, el paso de la laparoscopía a la robótica, ¿aún todavía usted se mantiene y hace ambas operaciones? Sí, totalmente. ¿Cuándo se usa la robótica y cuándo se usa la laparoscopía? Mira, la cirugía robótica depende mucho, como cualquier disciplina quirúrgica, del entrenamiento del médico. Si usted ya tiene suficiente experiencia en la cirugía robótica, es muy difícil que usted quiera volver a la cirugía laparoscópica, porque usted va a tener una capacidad de movimientos y una capacidad de hacer procedimientos difíciles de una manera mucho más cómoda y con más control. Porque en el robot usted, en vez de usar sus dos manos, usted usa tres brazos. Usted es como si fuera usted operando y también su ayudante. Usted controla tres brazos. Entonces el cirujano nos da más independencia, trabajamos mucho más cómodos, con mejor visualización y una destreza muy superior a la que uno pueda tener en la laparoscopía. Seguimos haciendo la laparoscopía, por supuesto, con mucha frecuencia también, pero actualmente yo diría que el 80% de lo que yo hago hoy en día es robótico. Doctor, ¿cómo se entrena un médico en robótica? Porque esa es otra cosa, ¿no? Sí, es un entrenamiento. La cirugía robótica no es una subespecialidad. Es una destreza que el cirujano adquiere con entrenamientos en la tecnología. Pero el principio quirúrgico es el mismo principio quirúrgico de las técnicas convencionales abiertas, que uno lo aplica al mínimo trauma, usando la tecnología que es la robótica. En vez de hacer cirugías inmensas, abriendo la pared por una laparotomía, como se llama la incisión en el abdomen, uno hace pequeños orificios y por esos orificios se conectan los brazos del robot, se ponen los instrumentos y usted desde la consola del cirujano va trabajando. Pero el cirujano es el que mueve los brazos. Totalmente. Sí, porque hay gente que piensa que el robot trabaja solo. No, todavía no hemos llegado ahí. Quizás llegaremos. Pero todavía no. Si todavía tiene que activar los controles. Total control tiene el cirujano, en absoluto. Es decir, que el cirujano no puede dormirse, tiene que estar pendiente. Totalmente. Claro, tiene, imagino, muchas cámaras que están viendo ahí adentro. Totalmente. ¿Y qué tipo de cirugía usted realiza con robot? Mira, mi subespecialidad es cirugía digestiva alta y cirugía bariátrica. La mayor parte de mi actividad quirúrgica es cirugía de obesidad y diabetes, donde hemos incursionado recientemente en la nueva revolución de la cirugía bariátrica y metabólica, que es la cirugía magnética. Hicimos los primeros casos en la historia del país el 28 de agosto ¿De este año? De este año, sí, con el profesor Michel Gagnier, cirujano canadiense, que fue el que inventó la tecnología, y con el profesor James Hamilton, que también fue quien me formó en cirugía robótica y bariátrica en Santiago de Chile, y ahora está con nosotros en el HOMS como director de innovación y calidad en tecnología quirúrgica. ¿Y qué es la cirugía magnética, doctor? La cirugía magnética es la evolución de la cirugía metabólica, enfocado sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2. La cirugía magnética provoca, por varios magnetos, la conexión entre dos estructuras intestinales, el intestino proximal, que se llama duodeno, y el intestino distal, que se llama ilion. Se pone un imán en el ilion y otro en el duodeno y se conectan. Ese imán hace una presión de 20 newtons. Se deja ahí y en 20 días esa presión entre ambas estructuras, que son luminales, se isquemia y se deja una apertura de 3 centímetros. Se conoce como anastomosis. ¿Cuál es la innovación de esto? Que no hay que usar, ni cortar, ni suturar absolutamente nada. No hay que cortar un pedazo del estómago. No hay riesgo de sangrado, no hay riesgo de perforación, y es una cirugía muy gentil y rápida. Y el mercado al que va diseñado esta tecnología, además de tratar la obesidad, pero es sobre todo tratar la diabetes tipo 2, que es un mercado de salud inmenso, mucho más grande que el de obesidad, donde se gastan todos los años billones de dólares en medicamentos y terapias que
al final del día no resuelven el problema porque dejan al paciente dependiente totalmente de una medicación que no deja de ser la insulina. Exacto, entre otras. Pero entonces, ¿ese paciente, doctor, supera la diabetes con esa operación? Sí, claro. Diabetes tipo 2. Tipo 2. Entonces, para el gran público, ¿cuál es la diabetes tipo 2? ¿Qué se diferencia? Es aquel paciente que en la vida, por factores externos, ambientales, conductas alimentarias no correctas, vida sedentaria, empiezan a tener resistencia a la insulina. Se va cansando el páncreas y el paciente ya no metaboliza el azúcar de manera correcta. Entonces comienza a subirle el azúcar en ayuna, comienza a subirle la hemoglobina glicosilada hasta un punto donde su organismo, su páncreas y su insulina endógena por sí sola no pueden controlar el metabolismo de los azúcares, que es nocivo. Entonces, estos pacientes le dan hipoglicemiantes orales, a veces le ponen algún medicamento inyectado, etc. Y son pacientes que también en el tiempo pueden empezar a tener algún grado de sobrepeso, obesidad, más todas las enfermedades que vienen con ella. Esteatosis hepática, que es la tercera causa de cáncer de hígado. Esa es la grasa, ¿no? El hígado graso, exactamente. Graso. Y este procedimiento viene a cortar de raíz todas esas cosas de manera natural. No hay necesidad de ir a colocarse medicación, a tomar medicina. Y esto le devuelve al paciente su peso adecuado, pero sobre todo le quita el riesgo de lo que trae crónicamente la diabetes o el hígado graso. Es milagroso. Sí, claro. Y en el caso del paciente que solamente es obeso, doctor, es que no tiene diabetes. Sí, se puede usar. Mire, con la cirugía magnética, póngase usted que recibamos nosotros un paciente con 300 libras, que tiene 120 libras de más, pero también está diabético. Es un paciente que uno le hace la conocida técnica que más se hace en el país, que es fabulosa, que es la manga gástrica, junto con el puenteo ilion-duodenal que se hace con los magnetos. Este procedimiento se llama MAGD+, que es magneto más. ¿Los magnetos después se extraen o no? El magneto se pone, ya si le puede, mire, aquí en el video se ve, estos son los magnetos que tienen aproximadamente el tamaño de una pastilla de Tylex o paracetamol. El paciente en la mañana se toma el primer magneto con solución viscosa médica, a las 2 horas se lleva a radiología, se hace una placa abdominal para ver dónde va el magneto. Si el magneto pasó el duodeno, la cuarta porción del duodeno, el paciente se lleva a cirugía. Con una pinza especial ese magneto se identifica y se lleva desde la válvula ileocecal, o sea, la parte final del intestino, hacia arriba, 300 centímetros. Y esa entonces esa asa con el magneto, una pinza especial que es un contramagneto, se lleva al duodeno. En ese momento, por endoscopía transoperatoria, ponemos el segundo magneto en la primera. Así que por endoscopía, ni siquiera hay que... Es combinado. Se pone el primero, se toma el paciente el primero, póngase usted a las 6 de la mañana, le hacemos la radiografía a las 8, si está en la cuarta porción del duodeno o más hacia abajo, le entramos a cirugía. Identificamos por la paroscopía ese primer magneto, se lleva el ilion al duodeno y por endoscopía se pone el segundo magneto en el duodeno y se conectan por atracción, ¡plop! Por atracción magnética. Y ahí se acabó la cirugía. El paciente se va a su casa y en 21 días el magneto hace la conexión, se expulsa cuando usted va al baño y ni siquiera se entera entre los 21 días y los 28 días postoperatorios. El paciente evacua el magneto. Y ya va perdiendo peso. Y a partir de ahí ya tenemos pacientes que al mes de cirugía, lo más importante en pacientes que se hizo el procedimiento MAGD puro, que solamente la conexión por magnetos de los intestinos, son pacientes que al mes, si llegaran a su oficina con una hemoglobina glucosilada en 8, llegan con 5.2, mejor que uno de nosotros, que no somos diabéticos. O sea, el paciente se cura. Y si es un paciente que se hace el MAGD más manga, al mes de cirugía va con 30 a 35 libras menos. En un solo mes. En un solo mes. Lo bueno de esto es que es efecto que perdura en el tiempo, que no es dependiente de droga. Es un efecto natural de tu propio metabolismo, de tu propio cuerpo. No hay que estar inyectándose medicina para controlar el azúcar o el peso. De manera natural, el paciente va cortando poco a poco todos los factores de riesgos hasta que recupera su salud. Doctor, ¿y usted realiza operaciones oncológicas? Sí, claro. Bien. Por robot, claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Colon, estómago, esófago. Hacemos de todo por robot. Cáncer de colon,
sigue siendo una epidemia en nuestro país. ¿Y eso es por qué? Pues bueno, por nuestra dieta, una vida sedentaria, ingestas tóxicas, etcétera. ¿Y por qué no vamos a hacer una colonoscopía a partir de cierta edad? Y hay gente que no le gusta. Ya debería ser ya rutinario que todo individuo que a partir de los 40 años no se haga una colonoscopía o una serie de estudios digestivos, endoscopía alta, colonoscopía, debe cuestionarse. Hay que cuidarse, porque ya es un asunto no solamente de una carga hereditaria que podamos tener, también es que nuestro estilo de vida, el tipo de alimentación, etcétera, influyen a que uno viva inflamado y se puede predisponer a una neoplasia de colon, de estómago, de vesícula, X. Yo me hago cada 5 años colonoscopía y endoscopía. Tengo amigos de mi edad que se niegan a hacerse. Yo digo, ¿te va a ocurrir algún? Y hoy en día, en tantos hospitales de prestigio y médicos de prestigio de nuestro país, son procedimientos muy seguros. Sí. Son procedimientos ambulatorios y que le va a usted quitar el riesgo y poder evitar algo a largo plazo. Doctor, ¿y solamente usted hace cirugía robótica en el Hobbs o ya hay un equipo de muchos médicos? Mire, la visión del doctor Sánchez Español cuando adquirió el robot en el 2000... ¿De su padre? Exactamente, en el 2013, diciembre de 2013, llegó el primer robot al país. Y se hizo el primer procedimiento en febrero de 2014 por el doctor Sánchez Español, una colecistectomía, una cirugía de vesícula. La idea siempre fue que esto tiene que ser un asunto plural. O sea, de la fecha al día de hoy, ya tenemos 12 cirujanos robóticos en muchas especialidades. Está la cirugía urológica para cáncer de próstata, cirugía renal, implantes ureterales, que la lidera el doctor David Samadi y el doctor Marcos Arias. El doctor Samadi ha estado en este programa en varias ocasiones. Un brillante cirujano. El doctor Robert Liriano, que también hace cirugía colorectal, cirujano coloproctólogo de nuestro hospital. El doctor Jonathan Vargas, que es cirujano torácico, hace resecciones mediastínicas y de pulmón por cáncer y tumoraciones pulmonares. Y está el equipo de gineco y obstetricia, que están haciendo histerectomía de rutina, cirugía de cáncer en la mujer, cirugía de mujeres que ya no quieren tener más niños, o una histerectomía por miomatosis uterina. Y son cirugías impecables que se hacen por 3 pequeños orificios y la mujer, por ejemplo, joven, no se le mutila su abdomen, no tienen una incisión en la barriga. Se hacen pequeños orificios y se saca por el canal vaginal. Y son cirugías prácticamente ambulatorias, que hace cuestión de 3 o 4 años atrás, cuando esto no se hacía en el país, eran cirugías que la paciente tiene que durar 3 días ingresada y va a durar 2 meses con molestias. Y ya son pacientes que al otro día están en su casa. Doctor, es muy costoso el equipo, que yo veo que creo que solamente Homs y otro hospital acá en la ciudad capital tienen el equipo. Sí, mire, la tecnología es costosa, eso no es un secreto, pero al final las instituciones que hagan esto y que incurran en esta inversión lo hacen con un plan estratégico muy, muy sólido. Y eso sobre todo posiciona a tu centro médico en lo que conocemos como turismo de salud, como un centro de referencia y evidentemente con una ventaja competitiva muy considerable ante tus pares. Entonces, el que apuesta... Sí, que la inversión tiene retorno. Totalmente. El negocio de la salud es distinto a otros sectores. La rentabilidad, los rendimientos, el retorno en el negocio de la salud, usted no lo puede ver como usted lo ve en el negocio de la construcción o de la manufactura, porque estamos trabajando con vidas humanas. ¿Es un negocio rentable en manos expertas? Claro que sí. No estaríamos nosotros al nivel que estamos si no lo fuera. Ahora bien, en un hospital no todo lo que usted tiene, no todos los equipos van a ser igual rentables, pero tiene que tenerlo. Sí. El centro de cáncer en un hospital es rentable, puede ser, pero el costo operativo de usted mantener 3 aparatos aceleradores lineales, por ejemplo, para dar radioterapia, es muy costoso. Pero un hospital general como nosotros tenemos que tenerlo y tener lo mejor. Igual en cirugía. Nosotros somos el principal hospital quirúrgico más completo del país. Nosotros tenemos que tener lo mejor, porque ya la población
ha identificado en nosotros ese sello de seguridad tecnológica y nosotros no podemos quedarle mal a la población. Que le tenía también esa pregunta. No sabía que ya desde el 2013 tenían el equipo. Sí. Pero yo imagino que han tenido que sustituir porque avanza la tecnología, ¿no? Sí, en el 2022, en febrero 2022, cambiamos la tecnología a la última del momento, que es el DaVinci XI, que actualmente es la plataforma robótica más completa y moderna de República Dominicana. En los bolsillos ya tenemos más de 2.600 casos de cirugía robótica de éxito. 2.600. Claro, pero ha llovido mucho sacrificio, horas de trabajo, de estudios, de aprendizaje, de paciencia. Y ahora mismo nuestros principales referidores son esos mismos pacientes que son historia de éxito. Con su permiso, doctor Héctor Sánchez Navarro, y los excelentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Esto está sumamente interesante, estamos aprendiendo muchísimo de la cirugía robótica. Continuamos con el doctor Héctor Sánchez Navarro, cirujano general, especialista en robótica del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. Doctor, ¿y la inteligencia artificial? ¿Qué papel está jugando, qué papel va a jugar la inteligencia artificial en la medicina? Yo diría que papel está jugando ya hace varios años. Es un tema muy apasionante. Sobre todo en la parte diagnóstica médica, que es donde sus algoritmos han ido implementándose de manera precoz. Usted tiene ya, por ejemplo, equipos, por así decirlo, donde primero empezamos a verlo fue en los aparatos sencillos del electrocardiograma, el famoso EKG, que le hacen cuando usted llega a la emergencia o a la consulta de un cardiólogo. Desde hace algunos 15 años ya esos aparatitos venían con un algoritmo que al cardiólogo, al médico internista, al médico de emergencia, le daba un dato somero de qué tenía el paciente, o lo orientaba de que, mira, el QR está elongado, está estrecho, etcétera, y le va diciendo al paciente, al médico, perdón, qué posiblemente tenía ese paciente. Sin tener que interpretar la curvita y eso. Por así decirlo, le ayudaba al residente de medicina interna a orientarse para interpretar ese EKG. Él le decía, mira, por aquí que va. Estamos hablando 15, 20 años atrás. Hoy en día ya usted tiene tomógrafos que dan diagnósticos solos. Así que no lo tiene que interpretar un radiólogo. Correcto. ¿Qué pasa con la digitalización de la tecnología médica que vino hace muchos años? Eso sirvió para generar un Big Data, exceso de información, almacenado en las nubes, en todas estas entidades que se encargan de procesamiento y almacenamiento de datos. Y todo eso sirvió de alimento para el segundo escalón del proceso de automatización e inteligencia artificial, que era el poder analizar la data y emitir juicio. Y actualmente ya usted tiene tecnologías que dan diagnósticos. Y se está haciendo ya aquí, ustedes en el home. Por ejemplo, nosotros tenemos tomógrafos y resonadores con algoritmos de inteligencia artificial que dan someramente diagnóstico. Y el radiólogo solamente tiene que ir a ratificar y a afinar algunas cosas que yo, por ejemplo, como cirujano quiero saber. Mira, hay un plano de declive entre este órgano y este para yo poder hacer la resección. Eso ya el radiólogo lo dice. O sea, y no entra a competir con el médico, viene a ser una herramienta que convierte al médico aún en un mejor médico. Por ejemplo, la cirugía robótica. La cirugía, en poco tiempo nosotros vemos robots haciendo procedimientos prácticamente solos. Ya se publicó hace unas semanas la primera resección de vesícula biliar robótica totalmente hecha por un robot. Es decir, que eventualmente en el futuro el robot y la inteligencia podrían sustituir al médico. Eventualmente, yo no diría que llegará a sustituirlo, llegará a acompañarlo. Evidentemente, los médicos, las escuelas que forman médicos, las residencias médicas, van a tener que subir el listón de la formación de ese individuo que quiere ser cirujano, por ejemplo. El cirujano va a tener que estudiar, van a tener que cambiar los pensum de carrera de medicina. Sí, porque el que no se engancha a la tecnología... Hay que hablar de tecnología, hay que hablar de inteligencia artificial. No podemos vivir de espalda una realidad que va a llegar más temprano que tarde acá. Ya la obsolescencia programada de la tecnología cada vez es más rápida.
porque viene saliendo otra. Cuando, por ejemplo, usted compra un tomógrafo X, 64 cortes, y yo le voy a dar, cuando usted hacía los cálculos de la inversión, la tasa de retorno, yo en 7 años recupero la inversión actualmente la tecnología va cambiando cada 3, 4 años. Así que tiene que cambiar el tomógrafo cada 3 o 4 ¿Entendió? años. Entonces, hospitales como nosotros, que estamos siempre a la vanguardia tecnológica, es un desafío. Pero todo esto le está presionando a cada actor del sector salud a mejorar, a prepararse mejor, porque la tecnología viene muy rápido. El hospital que no entienda eso va a quedar rezagado, así como el médico que no lo entienda posiblemente va a tener menos trabajo en 5 años. Doctor, en esto también hay un plus. Hemos invitado nosotros a Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación de Turismo de Salud. Ustedes son pioneros, y ya que hay varios centros que reciben turistas extranjeros y dominicanos, en el caso de ustedes también hay una parte ya de una cuota de turismo de salud. Sí, sí. Con Alejandro empezamos como miembros fundadores de ADTS hace ya más de 10 años. Y el HOMS, hospital líder en turismo de salud en toda zona norte. El tema más importante del hospital es que estamos en el corazón del país, en la zona norte, con la ventaja de tener un aeropuerto internacional a 10 minutos. Hoteles. Un hotel en el último proyecto de expansión del hospital, que es un Marriott, que es un hotel turístico, que evidentemente es una apuesta atrevida del HOMS, pero habla de su estrategia y de su convicción de hospital aperturado para el turismo de salud, un hospital acreditado por Canada Accreditation. Usted agarra de todos los hospitales de República Dominicana, es el único gran hospital que está acreditado en todos sus servicios como un centro de excelencia. Entonces, todas estas cosas es un plan articulado de muchos años de la visión del doctor Sánchez Español. Y evidentemente en el tema de turismo de salud respaldado por ADTS en el liderazgo de Alejandro. Y eso beneficia al paciente dominicano. Totalmente. ¿Quién es el más beneficiado de estos sellos de calidad? Nuestros pacientes de ARS, nuestros pacientes de un segurito de Senasa o de Universal, que entran en un hospital que tiene todos sus procesos asistenciales acreditados. Es decir, ¿las ARS reconocen ya la cirugía robótica? No, lamentablemente no. Todavía. Esperemos caminar poco a poco en eso. Hay planes premium e internacionales donde sí cubren prostatectomía robótica o histerectomía robótica, pero todavía falta mucho camino por hacer con ellos. Y se puede. Lo que hay que ponerle voluntad y empeño. Doctor, a mí solamente me resta agradecer en todo lo que vale su participación. Usted es un gran comunicador. Gracias. Y gracias. hemos aprendido muchísimo de la cirugía robótica y sabemos ya de la importancia de HOMS a nivel de Santiago y del país completo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a comercial en el próximo segmento. Cambiamos. Vamos a hablar de transporte escolar en la recta final del Telematutino 11.